Mi nombre es Guadalupe Romero Lucero y este es el video para el tercer parcial sobre la materia de Derecho Colectivo del Trabajo. Bueno, en este video abordaré el tema sobre el procedimiento de huelga. Recordemos primeramente que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores. La huelga puede abarcar una empresa o a uno o varios de sus establecimientos. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Voy a empezar hablando sobre algunos antecedentes de la huelga. Por ejemplo, en la antigüedad no fueron conocidas ninguna de estas dos formas de presión, lo que son pues la huelga y el paro. Se habla de una suspensión de trabajo de albañiles en 1923 a.C. y otra de ladrilleros judíos en Egipto por el año de 1460 también a.C. Pero como hemos dicho, en aquellas épocas el régimen imperamente era el de la esclavitud y no pueden considerarse estos movimientos sino como actos de rebeldía de los oprimidos ante las injusticias o maltratos que sufrían de las clases dominantes. Durante la Revolución Francesa, en 1791, la ley Chapelier prohibió la coalición y la huelga, ya que aquella es el antecedente necesario de esta. Nuevamente en Francia se toleró la existencia de la huelga, cuando Napoleón III, por la ley del 25 de marzo de 1864, suprimió las medidas prohibitivas respecto a la coalición. La huelga se incorporó como derecho fundamental en algunos países, siendo posiblemente México el primero, ya que en Francia es hasta la Constitución de 1946 cuando se erige la huelga como un derecho fundamental y en Italia en 1947. Al hablar de México, los movimientos de huelga más importantes que se registran en la época prerevolucionaria son conocidos como los de Cananea y Río Blanco, ocurridos en 1906 y 1907 respectivamente. En ambos hubo el fondo de una causal obrero-patronal, aunque derivaron por rumbos políticos como las indicaciones precursoras de movimiento social que poco después habría de estallar. Como ya lo mencionaba, la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. El movimiento de huelga solo debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Uno de los objetos de la huelga sería, por ejemplo, obtener del patrón o patrones la celebración de un contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del título séptimo. Y pues, por ejemplo, otro objeto de la huelga sería exigir la revisión de los salariales contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419. Ahora sí empezaré a platicarles sobre el procedimiento de huelga. Bueno, el procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, el cual se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga, si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalará el día y hora en que se suspenderán los labores o el término de prehuelga. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio de comunicación. El aviso para la suspensión de labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de la ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Será trámite el escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador de contrato de ley o cuando se pretende exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, salvo que dicho contrato no haya sido revisado en los últimos 4 años. La notificación producirá el efecto de constituir al patrón por todo el término del aviso en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. A petición de parte, los tribunales dentro de las 48 horas siguientes a que les sea solicitado expedirán la certificación de la existencia o no de un emplazamiento a huelga promovido contra un centro de trabajo. 24 horas siguientes al que se ha presentado el emplazamiento a huelga, el tribunal o las autoridades notificarán al centro de conciliación competente para que intervengan durante el periodo de prehuelga, a fin de avenir a las partes
Este tendrá facultad de citarlas dentro del periodo de prehuelga para negociar y celebrar prácticas conciliatorias. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados. El patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante el tribunal. Ante la suspensión de los trabajos, el tribunal, con audiencia de las partes, fijará el número indispensable de trabajadores que debe continuar trabajando para que sigan ejecutándose los labores, cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conservación de los locales, maquinaria y materias primas o la reanudación de los trabajos. La huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. También en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. El artículo 446 nos habla de una huelga justificada, que es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Al declarar que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas. La huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. La huelga es legalmente inexistente en casos, por ejemplo, que la suspensión de trabajo se realiza por un número de trabajadores menores al fijado en el artículo 451, fracción segunda de esta ley. También cuando no ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 y cuando no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 920. Si el tribunal declara la inexistencia legal del estado de huelga, 1. Pues podrán fijarse a los trabajadores un término de 24 horas para que regresen a su trabajo. También deberá notificarse lo anterior por conducto de la representación sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada. También se declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a laborar los trabajadores dentro del término señalado, quedarán en libertad para contratar otros. Por último, dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo. La huelga podría terminar por alguna de esas razones. Podría ser por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones. También si el patrón se allana en cualquier tiempo a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores. Asimismo, por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes y por sentencia del tribunal si los trabajadores o patrones someten el conflicto a su decisión en términos de lo previsto en el artículo 937 de esta ley. Muchas gracias.